Bueno, vamos al siguiente problema trabajando con el tema de matrices en el lenguaje C. El problema dice crear y cargar una matriz de 4 filas por 4 columnas y luego implementar un algoritmo que solamente imprima los elementos de la diagonal principal. Si es de 4 por 4, estos son los elementos de la diagonal principal que debería mostrar. Además vamos a hacer impresión completa para controlar si se imprimen los elementos de la diagonal principal. Pasemos a codificar nuestro algoritmo. Este problema responde al ejercicio 115. Vamos a hacer primero la main, donde vamos a definir la matriz de 4 por 4, una matriz de 4 filas por 4 columnas. Llamaremos a cargar y un imprimir, que va a imprimir en forma completa. Esto ya lo hicimos en conceptos anteriores. Vayamos al cargar, vamos a utilizar para cargar, dijimos normalmente mediante dos estructuras repetitivas. Y dentro de la estructura interna vamos a ir pidiendo que se ingresen los componentes mediante la función scanf. Vamos cargando cada entero de la matriz como un entero porcentaje i, y le indicamos ampersand de la matriz subíndice f subíndice c. Ahí tenemos el algoritmo para cargar y la impresión completa de la matriz. Vamos a copiar porque es muy parecida, o sea, para imprimir también mediante dos for vamos a ir mostrando mediante la función printf un entero, un espacio sin el ampersand mat subíndice fc. Cuando sale el for interno hacemos un salto línea para la próxima fila de la matriz que aparezca en pantalla. Esto es la carga e impresión que ya conocemos. Veamos lo que nos pide específicamente de imprimir diagonal principal. O sea, vamos a hacer una función imprimir diagonal principal. Le pasamos la matriz y vamos a resolverlo de varias formas. Nosotros vamos a llamar desde la main a imprimir diagonal principal y le vamos a pasar la matriz. Uno siempre pensaría que cuando trabaja con matrices, para recorrer una matriz siempre tiene que plantear los dos for, y no necesariamente. Por ejemplo, para imprimir diagonal principal, un algoritmo podría ser hacer en forma secuencial la impresión de estos 4 elementos. ¿Cómo imprimiríamos esos 4 elementos en forma secuencial? Tenemos que imprimir un entero, vamos a dejarlo con un espacio y vamos a imprimir el elemento mat. ¿Cuál es el elemento de la diagonal principal? Primero, de la fila 0, columna 0. Esto se repetiría. Y haríamos el de la 1, 1, 2, 2 y el de la fila 3, columna 3. Y con esto tendríamos resuelto nuestro problema, nuestra matriz de 4 por 4 y la impresión en forma secuencial de los elementos. Probemos si funciona y vamos a cargar los 16 elementos. Y como vemos, aparece la diagonal principal, tiene el 1, el 6, el 11 y el 16.
podemos mostrarle un mensaje previamente. En este momento está resuelto el problema. Elementos de la diagonal principal. Vamos a hacer un salto línea. Esta es una primera aproximación. Podemos plantear una estructura secuencial. Pero otra posibilidad es decir, no, voy a utilizar estructuras repetitivas y voy a plantear los dos for para recorrer toda la matriz. Pero como no tengo que imprimir todos los elementos, tengo que imprimir los elementos de la diagonal principal. Y la diagonal principal coincide que justamente los contadores F y C son iguales. En esos casos debería imprimir elementos. No todos los elementos, sino cuando coincide F y C. Este es otro algoritmo posible de plantear. O sea, cuando F sea igual a C, estamos en un elemento de diagonal principal. Todos estos que están con un guión no coincide F y C. Veamos esta segunda aproximación. O sea, primero lo planteamos en forma secuencial por medio de dos estructuras repetitivas. Bueno, veamos. Los elementos de diagonal principal, el 1, el 6, el 11 y el 16. Y lo hemos resuelto, sí, utilizando dos estructuras repetitivas y preguntando si cuando los contadores F y C son iguales, estamos en la diagonal principal. Y vamos a hacer otro algoritmo más para ver de que la resolución de un problema hay muchas formas de hacerlo. Y vamos a utilizar un único for. Con un único for vamos a ir imprimiendo un entero y vamos a ir imprimiendo mat subíndice k y subíndice k. Se me ocurrió llamarlo al contador k. ¿Sí? Puede tener cualquier nombre. Y como vemos, si veíamos en forma secuencial, los dos subíndices van incrementando de forma constante. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. K va a tomar esos valores 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y también nos va a solucionar el problema de imprimir los elementos de diagonal principal. Lo podemos comprobar cargando ahí tenemos los 16 elementos cargados por teclado y vemos que los elementos de diagonal principal 1, 6, 11, 16 tenemos la impresión correcta. Hemos visto tres algoritmos distintos para imprimir los elementos de diagonal principal. En forma secuencial, mediante el recorrido con dos for y mediante un único for. Si uno dijese cuál es el algoritmo que se ejecuta más rápido, en realidad el que se ejecuta más rápido es el secuencial. Sería este el algoritmo más adecuado si yo tengo que imprimir los elementos de diagonal principal de una matriz de 4×4. Al ser muy pequeña la matriz, en forma secuencial podemos acceder a esos cuatro elementos en forma muy fácil, en forma secuencial. El siguiente en velocidad sería plantear con un único for y no con los dos for en los cuales recorremos cada elemento de la matriz y solamente cuando F y C son iguales los mostramos. Pero si pensamos en una matriz, supongamos que tuviera de 1000 por 1000, 1000 filas por 1000 columnas, no podríamos hacerlo en forma secuencial. 1000 por 1000, no podemos plantear la impresión printf 1000 líneas. Entonces ahí el más adecuado sería este, un único for que se repita 1000 veces e ir accediendo a los elementos de la diagonal principal. Y sería muy ineficiente hacer con los dos for, porque por este if pasaría 1.000.000 de veces. Ese if se ejecutaría 1.000.000 de veces, porque si fuera de 1000 por 1000, 1000 por 1000, ahí tenemos 1.000.000. Y 1.000.000 de veces se ejecutaría el if. Esto es para ir viendo de que hay algoritmos más eficientes y hay algoritmos menos eficientes. Si quiero imprimir los elementos de diagonal principal, el planteo con los dos for, analizando cuando los contadores son iguales, que estoy en la diagonal principal, haría que sea muy ineficiente y el más adecuado sería
con un único for. Bueno, con esto queda explicado este problema de manejo de matrices para imprimir los elementos de la diagonal principal y visto varios algoritmos. Gracias.